Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. En este video te estaré mostrando cómo puedes lograr hacer esto, la captura de tu pantalla del celular y también la captura del audio del mismo para que puedas realizar tus gameplays o transmisiones en vivo mostrando la pantalla de tu celular, así como puedes observar en este video, corto video que hice para mostrarle cómo sería el resultado. Entonces te recomiendo que quedes viendo el video hasta el final para que sepas cómo puedes hacerlo solamente utilizando el Bluetooth. Anteriormente les había mostrado este video con este método con el cual podían proyectar lo que es la pantalla del celular en el computador, pero con este método no pueden proyectar el sonido. Después de ese les hice dos métodos más con el cual sí podían capturar el sonido del celular en el computador, y ahora les traigo un tercer método con el cual solo van a requerir tener Bluetooth en su computador o laptop, o en su defecto un adaptador para Bluetooth en su computador o laptop. También va a ser muy útil este video, así que les recomiendo que los vean porque vamos a necesitar esta forma de captura de pantalla del celular en el computador para poder también realizar lo que es la transmisión o el gameplay, y para ello solo van a necesitar un cable USB y ciertas cositas que les explico aquí en este video, así que les recomiendo que lo vayan a ver para que se enteren cómo pueden hacerlo. Entonces, no siendo más mi gente, comencemos con este tutorial. Primero que haremos mi gente es ingresar aquí al buscador de Windows y vamos a dirigirnos a lo que es la Microsoft Store. Aquí vamos a ir nuevamente a lo que es buscar y luego vamos a colocar Bluetooth aquí en la parte del buscador. Ahí no nos deja ni siquiera completar la palabra, pero bueno, vamos a dar clic en esta aplicación que aparece aquí, Bluetooth Audio Receiver. Esperamos a que cargue y aquí nos estaría apareciendo esta aplicación Bluetooth Audio Receiver. Esta aplicación lo que nos va a ayudar es a captar el audio de nuestro celular en el computador. Entonces, para ello aquí nos dice que vamos a necesitar tener Windows 10 y vamos a necesitar tener, como les comenté anteriormente, un Bluetooth en el computador, ya sea que lo traiga integrado o ya sea que tengan un adaptador de Bluetooth independiente que lo puedan conectar al computador. Entonces, una vez hecho esto, vamos a darle clic aquí en instalar. Esperamos a que se descargue y se instale la aplicación en nuestro computador. Ok, aquí ya se descargó la aplicación en el computador. Vamos a darle aquí a anclar al inicio para que nos aparezca por aquí cuando abramos el inicio, y ya esto lo podemos cerrar. Entonces, una vez tengamos ya la aplicación instalada, podemos abrirla. Damos un clic y ya la vamos a estar viendo aquí. Mi gente, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no duden ni un minuto en suscribirse a mi canal, que en él van a conseguir muchos tutoriales como este, variados sobre todo en los sistemas operativos de Microsoft y Android. Así que no lo pienses más, suscríbete a mi canal, te aseguro que vale muchísimo la pena. Después de esta pausa comercial, sigamos con el tutorial. Como le venía diciendo, aquí esta sería la aplicación. Aquí ya me está reconociendo el celular mío porque ya yo lo había emparejado con el computador, pero actualmente si intento conectarlo no va a funcionar porque la conexión con mi celular, mi Bluetooth, está apagado en el celular actualmente. Miren, ahí aparece un error. Por aquí yo tengo mi celular. Les recuerdo, como les comenté al principio, que para proyectar la pantalla del celular en el computador, en mi canal está el video en el cual les explico cómo hacerlo, y únicamente van a necesitar darle unos permisos o habilitarle unos permisos al celular y un cable USB, más nada. Solo que con ese método no captura el audio, que es lo que estamos haciendo ahora con el Bluetooth. Entonces vayan a ver el video una vez terminen de ver porque no se vayan a ir. Para que sepan entonces cómo es que pueden proyectar la pantalla del celular en el computador. Ok, no dándole más cháchara mi gente, entonces ahora lo que vamos a hacer es activar el Bluetooth del celular. Así como ven aquí, vamos a activarlo. Ahí ya está activo, ya reconoció el computador. Y aquí ahora sí vamos a darle a Open Connections. Y como ven ahí, casi que instantáneamente ya aparece el celular conectado
con el computador vía Bluetooth. Entonces vamos a cerrar aquí y ahora si nosotros subimos el volumen del celular, como pueden escuchar, ahí ya se puede captar el sonido en el computador, el sonido interno del celular. Para hacer una prueba, que vean la diferencia de sonido, de que es que lo capte así a que lo capte del aire, vamos a apagar el Bluetooth un momento. Ahí. Y les voy a reproducir el sonido del celular para que escuchen. Ahí lo están escuchando a través de mi micrófono. Entonces conectamos el Bluetooth nuevamente. Y ahí ya, bueno, ahorita mismo no se escucha porque, a ver, ahí sí. Ahí está el sonido del celular en el computador. Vamos a silenciarlo nuevamente. Ahí ya está silenciado. Ahora voy a mostrarle cómo pueden captar este sonido en nuestro OBS, que es el programa que generalmente se utiliza para hacer lo que son las transmisiones en vivo, gameplays y demás. Aquí lo que vamos a hacer, que en nuestra escena vamos a agregar una captura de entrada de audio. Tiene que ser captura de entrada de audio. Una vez que se nos abra esta ventana, vamos a dejarle el nombre o se lo cambiamos por el que nosotros queramos. Sonido celular vamos a ponerle como para identificarlo. Le damos a aceptar y una vez le demos a aceptar, vamos a abrir aquí en este panel y vamos a buscar esta opción línea 2 Redmi Note 10 ES, que es mi celular. En este caso a ustedes les va a aparecer el nombre de su celular. Vamos a escogerlo y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué pasa? Que aquí ahora el OBS va a empezar a captar el sonido del celular. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a subir el volumen. Ahí está. Como pueden ver, ahí ya el OBS está registrando el volumen de entrada del celular. Entonces, mi gente, eso sería todo por el tutorial del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y les recuerdo una vez más que si les es de utilidad, entonces consideren suscribirse a mi canal y me ayuden a llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, que en verdad los estamos necesitando, mi gente. No le quito más tiempo, mi gente, se me cuidan, bendiciones y será hasta un próximo tutorial.